Capítulo 4, versículos del 1 al 6. Esta semana pues iniciamos el capítulo 4. Habíamos terminado ya el capítulo 3 la semana anterior, ¿verdad? Y lo que hoy se va a hablar, hermanos, es una práctica de todo lo que el apóstol Pablo nos ha venido enseñando, ¿verdad? Anteriormente había tratado estos temas como una enseñanza, pero la palabra de Dios no solamente es para que la conozcamos. El cristianismo, hermano, no es solo para que tengamos conocimiento de la palabra de Dios. El cristianismo es más que eso. Es una vida práctica diaria. Porque en los tiempos de Jesús había mucha gente que tenía conocimiento de la Torá, lo que era la ley. Lo tenían, hermano, en su cabeza, se lo podían de memoria los mandamientos. Mas, sin embargo, el Señor encontró en ellos mucho que les faltaba. Y lo que les faltaba era esto, la práctica de lo que conocían. Mas usted y yo, hermanos, si en realidad hemos venido al Señor Jesús, hemos sido llamados por Él, necesitamos tener esta práctica diaria en nuestro corazón. Algo, hermano, que se pueda notar. Para eso hemos sido llamados. Por eso empieza el apóstol, vuelve a ratificar, ya lo hemos estudiado esto, el por qué él dice: yo pues preso en el Señor, como lo está en el versículo 1 del capítulo 4, estaba también en el capítulo 3, versículo 1. Menciona su condición. La condición del apóstol en este momento en el cual se está escribiendo la carta, era una condición en la cual él estaba como hermano preso, ¿verdad? Pero eso no quitó en él en ningún momento la intención de hacer la voluntad de Dios, de vivir para Dios. Quiere decir que él estaba viviendo el evangelio, él estaba viviendo lo que conocía. Por eso él recomendaba esto, porque era una forma como el creyente podía vivir. Usted y yo, hermano, en medio de las pruebas, hemos sido llamados para glorificar el nombre de nuestro Dios. Algo que no se puede entender, no se puede comprender, ni tampoco muchas veces explicar. Mas, sin embargo, en pruebas y en dificultades, somos llamados a glorificar el nombre del Señor. Por eso él lo dice: yo pues, ¿cómo? En completa libertad, en una gran bendición, en una gran abundancia. No, él dice, pues, preso en el Señor. El seguir el evangelio le había traído pruebas al apóstol. No solamente pruebas, fue hasta acusado y llevado preso por sus contendientes de aquel tiempo, más que todos los religiosos, ¿verdad? Pero aún así decía él: os ruego. ¿Qué quiere decir? Les voy a pedir algo. La palabra rogar está escrito en un sentido de clamor o en un sentido de una petición a alguien. Eso significa: os ruego, les digo, les pido esto. ¿El qué? Versículo 1. Os ruego que andéis. Esto ya no es solo una enseñanza. La palabra andéis es caminar. Quiere decir que ya no solo les va a enseñar. Ya no les va a decir que el vivir en el amor es algo que debemos de hacerlo, sino que ahora se lo recomienda que lo practiquen, que lo practiquemos. No que lo practiquen solamente los efesios, sino que también es para nosotros. ¿El qué? Lo que dice el versículo 1. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay una razón por la cual usted y yo fuimos llamados. Mira, hermano, la iglesia no es algunos quisieran vender un concepto o expresar un concepto que la iglesia es el cuerpo invisible de Cristo, en cuanto a que no se puede ver el cuerpo como una figura. Más sin embargo, lo que nos va a hablar el apóstol es que en sí, hermano, la iglesia es un cuerpo visible. En nosotros se debe de visualizar el qué, las bendiciones que Dios ha derramado en nuestro corazón. Los cambios que Dios ha hecho en mi vida deben de ser visibles. Existía una persona que decía: no, si yo soy cristiano, no, si yo creo en el Señor, no, si yo ya acepté a Cristo, no se congregaba. Hasta que un pastor le preguntó y lo confrontó: hermano, ¿por qué no nos acompaña a las reuniones? Y dice que esta persona le puso un fin de excusa, que no necesitaba, que no era necesario. Mas sin embargo sí es necesario identificarnos quiénes y con quiénes estamos y quiénes somos. No solamente porque nos reunamos, sino cómo vivimos. Eso es necesario que se visualice. Entonces les dice: por algo fuisteis llamado con un propósito. Hubo algo que Dios tenía una razón para la cual me llamó. ¿Para qué creen ustedes que el Señor nos llamó?
nosotros mismos o para que hayan cambios en nuestras vidas y que esos cambios se noten en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar? ¿Qué creemos nosotros? Para eso fuimos llamados. Y ya nosotros vivimos en este... Bueno, el apóstol está refiriéndose a esta parte del versículo 1 como cuando el Señor Jesús dijo algo muy importante en los evangelios. Él dijo que estábamos en el mundo, pero que no pertenecíamos al mundo. ¿Qué quería decir? Íbamos a caminar en esta tierra, íbamos a vivir, hermano, junto con las personas que no conocen del Señor, pero había algo que usted y yo no debíamos de participar, y que eran las corrientes de este mundo. ¿Y por qué razón? Porque este mundo no tiene identidad. Este mundo está tan lleno de problemas, hermano, que alguien lo ilustra como que si fuese una orquesta que va a dar un concierto en donde hay diferentes instrumentos, pero ¿sabe qué? Están todos desafinados. Ninguno hace la sinfonía correcta. Eso es el mundo. Mas usted y yo somos llamados a tener una armonía. El mundo, unos piensan una cosa, unos van por un lado, otros van por otro lado. Es contradictorio. Es como que si usted escuche un grupo musical, hermano, en donde el pianista, el guitarrista, el violinista está queriendo de componer una obra de arte musical, pero no la entiende. ¿Por qué? Porque no están afinados, no están en la misma sintonía, no están en la misma nota, no están en la misma armonía. Y verdad que se nota cuando algunos de los que quizás, hermano, yo no sé de música, diga usted, pero usted entiende cuando la persona no está afinada con los instrumentos. ¿Por qué? Porque no está en armonía, no va al mismo compás, no va en la misma sintonía. Pero eso es el mundo. El mundo hasta el concepto tiene, va para gusto los colores y se visten como quieren, van como quieren, caminan como quieren, hablan como quieren y dicen esto es bueno, otros dicen que es malo. Eso es el mundo. ¿Por qué? Porque no tiene una forma, una figura correcta. Mas usted y yo sí, porque hemos venido a Cristo. El Señor Jesús ya nos dio un formato de vivir, ya nos enseñó cómo debemos de caminar, a dónde debemos de ir, qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de conducirnos. ¿Eso qué? Ya eso va, hermano, en una armonía. ¿Qué quiere decir? Eso tiene una identidad. El cristiano, hermano, debe de tener una identidad en su forma de vivir. Por eso dice el apóstol, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué quiere decir? Que haya una diferencia, que se muestre que verdaderamente ya hay algo entre los cristianos. El mundo vive sin esperanza, el mundo vive sin fe, el mundo, hermano, es un colapso total. Ponen la esperanza en los hombres y se desilusionan, así como las ponen, así también se desilusionan, hermano. Entre más esperanza pongan en alguien, más es la decepción. Más para el creyente no. ¿A cuántos de nosotros nos ha decepcionado el Señor? ¿Verdad que nunca? ¿Y a cuántos de nosotros nos ha decepcionado el hombre? Nos ha decepcionado el mundo, nos ha decepcionado hasta la familia, hermano. Hasta la familia nos tiene de menos. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene el amor del Señor. Pero en el amor del Señor usted encuentra paz. Y usted en su corazón siente, Señor, gracias por amarme aunque yo le he fallado. ¿Qué es eso, hermano? Es que el Señor es diferente al mundo. Y a eso fuimos llamados. Obedezcamos. Lo que va guiando el apóstol es que nosotros vayamos obedeciendo a la forma que Dios quiere que vivamos en este mundo. A lo que nuestro Señor Jesucristo decía en los evangelios. Estamos en el mundo, pero ya no somos parte de este mundo. Ya no somos del sistema mundano. El mundo va para un lado porque no tiene dirección, va para otro lado, pero usted sí tiene una dirección. Por eso va a hablar de la unidad del Espíritu. Capítulo 4, versículo 2. Hemos entendido el versículo 1 que fuimos llamados con un propósito, para vivir en ese propósito. ¿Y cómo debemos de vivir? Conforme a ese llamamiento. Pongamos un ejemplo. Mucha gente cuando se le hace la invitación de que venga Jesús, pone un montón de pretextos. ¿Y qué dicen? No, porque no estoy preparado. ¿Qué quieren dar a entender? Que el caminar del cristiano es una vida diferente. Ese es el concepto que el mundo tiene. ¿Y por qué? Porque saben que en el Señor se debe de vivir conforme a su voluntad. ¿Y a qué le dicen no? No es que le digan no al Señor, sino que le están diciendo no quiero dejar estos pecados. No
no quiero dejar de ir allá, no quiero dejar de hacer esta práctica. Eso era lo que nos entretenía a nosotros en el mundo, por lo cual no veníamos al Señor. ¿Por qué? Porque nos gustaba el mundo, a todos nosotros. En un momento dado, en lo que nos impidía entrar a una iglesia, era, hermano, ay, no, es que allí no se fuma, allí no se baila, allí no se hace otra cosa. Pensábamos que el pastor nos iba a imponer una lista de muchos. No, no era eso. Era que tenemos conocimiento de qué, de que verdaderamente en el Señor se debe vivir diferente. Y eso, hermano, lastimosamente, la iglesia de hoy, en general, no vamos a hablar de la iglesia local, para que nadie de nosotros nos vayamos a sentir ofendidos. Ya en tiempos del apóstol Pablo habían estos problemas. La iglesia de hoy se le ha olvidado, hermano, que es luz en medio de las tinieblas. La iglesia de hoy se le ha olvidado que el Señor la ha llamado con el propósito de que exprese la nueva vida que Dios nos ha dado. ¿De qué había hablado los capítulos anteriores? De que en el Señor Dios ha creado un nuevo hombre en Cristo Jesús. Estamos de acuerdo, ¿verdad? No un hombre religioso como el judío, no un hombre religioso y perdido y pagano como el idólatra, sino que un nuevo hombre, un hombre conforme a la voluntad de Dios. En donde quienes son llamados, tanto los judíos como los gentiles, pero ese nuevo hombre tenía una forma de vivir diferente. Debe de tener. A eso hemos sido llamados. Que Dios nos ayude y que tratemos, hermanos, de entender esto y de vivir. No solamente se trata de estar aquí en la iglesia, de decir, no, si yo voy a la iglesia. Mire, hermano, hay gente que dice, no, si yo desde toda mi vida he estado en la iglesia, pero su forma de vivir, hermano, deja mucho que decir. No, si yo predico la palabra de Dios, soy pastor. Pastor alemán, me dijeron a mí. Hay un varón que cada vez que me ve, ¿qué tal, pastor? Alemán, dice después. A mí me lo dice una persona conocida. Y le da risa. Bien, le digo. En la carne quisiera decirle, ¿cómo me dijiste? Pero ya no puedo. Amén, iglesia. Y yo llegué con otro compañero, le dije, andás con el pastor, le dijo así. Alemán, le dijo, después siempre se para. ¿No ves que tiene cara de violador? Le dijo, imagínese, hermano. Y dan ganas de decirle ya no, pero ¿cómo debo de decirle ya no? Con mis actos. Amén, hermano. Y mucha gente lo va a provocar a usted, hermano. Hermano, ¿y usted cómo se sentía feliz? No, hermano, no me sentía feliz. Me sentía ofendido. Pero en el Señor hay que aguantar. Amén, hermano. Eso es lo que cuesta el cristianismo. Y a eso hemos sido llamados. Dice el versículo 2. Con toda humildad. Una cosa que debemos visualizar en los creyentes, una característica que debe a nosotros, hermanos, darnos a entender para con otros, ¿cuál es? La humildad, ¿eh? Lo que nos falta a muchos, a todos. Nos dicen una palabra, nosotros tenemos una lista de 3 y no crean que la vamos a ver, en la mente la tenemos y la expresamos. ¿Cómo me dijo usted? Usted es el que no sé qué, que no sé por qué. ¿Dónde quedó la humildad? ¿Qué estamos dando a entender? No estamos viviendo conforme al propósito que hemos sido llamados, ¿verdad? O queremos sobresalir también, porque hay otras formas también de ser altivos, ¿verdad? No solamente es el ser orgulloso, que no saludamos, o el creernos más que otros, sino, hermano, el querer sobresalir también es parte del orgullo, que es lo contrario a la humildad. Se cuenta una historia, hermano, de unos turistas que viajaron a cierto lugar en Europa. Y dice que llegaron a un salón en donde encontraron un piano en ese salón. Y dice que aquel guía turístico les enseñó que ese era el piano en donde un famoso músico llamado Beethoven compuso muchas de las melodías famosas, ¿verdad? Hasta el día de hoy, clásicas. Y dice que ese es el piano donde compuso muchas obras de arte musical Beethoven. Y los turistas dicen que lo vieron y admiraron aquel piano. Y les dijeron, pueden sentarse y tocar el piano si ustedes quieren. Pero dice que hubo un anciano que no quiso tocar. Y dice que la gente se peleaba por sentarse en el piano donde había compuesto muchas obras de arte de Beethoven. Al terminar, el turista le preguntó que por qué no se quiso sentar y le dijo, porque no soy digno
de sentarme en un lugar donde un hombre, con un gran esfuerzo, trabajó para componer obras musicales. ¿Y por qué usted no lo hace? No, le digo, porque para él era un lugar especial. La ilustración quería enseñar que, ¿sabe quién era este anciano que no se quiso sentar? El nombre se me ha olvidado, pero era un gran pianista también. Y no quería en ningún momento humillar a las personas con tocar alguna melodía. Él dijo, mejor que lo disfruten ellos porque yo ya le he tocado muchas veces, tal vez no ese, pero otros. Y le digo al turista, por eso no lo toco. Porque muchos pueden pensar, él se sintió como a la misma vez, hay que lo disfruten ellos. La humildad, hermano, es algo que mucha gente no se puede decir, yo soy humilde. No se puede, hermano, yo soy bien humilde. El que dice eso, ese es un gran mentiroso, hermano. Mejor digamos que somos unos grandes sinvergüenzas y que por la pura misericordia de Dios vivimos. Esa gente que anda diciendo con su boca, que dice la palabra de Dios, alábete el labio extraño y no tu propia boca. La humildad no se puede decir. La humildad es necesario que, según el apóstol Pablo, expresarla con hechos. Esa es la forma de ser humilde. Cuando usted lo ultrajan y le dicen un montón de cosas, hermano, y solo hay que agacharse, ahí no usted está diciendo que es humilde, ahí está demostrando que es humilde. Cuando nos ofenden y nos hacen, hermano, humillaciones grandes y tratamos la manera de que el hombre viejo que ya murió en la cruz del Calvario no se manifieste, ahí estamos haciendo lo que el versículo 2 nos decía. La forma de caminar, ¿cómo era? Versículo 2, ¿qué dice? Con toda humildad y pegado con ello otro fruto del Espíritu, mansedumbre. Cuando vayamos a hablar, no con aquel hermano que no ve, usted es un... Ay, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad? A todos, hermano, esa es una área en la cual todos tenemos que trabajar. Es necesario explicarla como la Biblia nos expresa, para que podamos comprender. La mansedumbre. En la iglesia sabe que lastimosamente, aunque usted pueda ver mucha gente, hermano, que andamos con manga larga, que andamos, hermano, con faldas hasta la rodilla, bueno, los hombres no, sino las mujeres, ¿verdad? Pero usted puede ver muchas cosas, hermano, pero el hermano con la hermana, mira que esta hermana es una gran sinvergüenza, quiere ya llevarse de menos a la otra hermana. ¿Qué humildad va a haber allí? ¿Qué mansedumbre va a haber allí? Esa apariencia, la humildad tiene que estar en el corazón y como está en el corazón debe de expresarse. La Biblia dice claramente que lo que el hombre habla es lo que le abunda en el corazón. Yo soy mejor que tal hermano, eso no es mansedumbre ni humildad, eso se llama jactancia. Eso ya no debe existir en el cristiano. Si no, recordémonos aquel que llegó a orar delante de la sinagoga, dice que decía, Señor, gracias porque yo no soy igual que este sinvergüenza. Gracias porque yo no peco como este. Yo te diezmo, Señor. Así decía. Y dice que llegó uno que le decía, Señor, perdóname porque soy un gran pecador. Sea propicio a mí, Señor. Dice la palabra de Dios que el Señor tomó en cuenta la oración de aquel que pedía misericordia. Y no aquel que andaba de altivo, aquel se creía mejor que otros. Porque las formas de expresar la altivez y el orgullo son muchas. No oyendo, no permitiendo opiniones, pensar que solo nosotros tenemos la razón. Esas son expresiones de altivez. Hay muchas formas y podríamos entretenernos expresando una por una. Pero creo que todos tenemos el concepto de que en realidad es la humildad. No solamente es el vestirnos, no solamente es el decirla, es el vivirla, es el expresarla todos los días, el aguantar, hermano, el dejar que nos humillen. Eso es ser humilde. El mayor ejemplo de humildad la mostró el Señor. ¿Cuántos lo sabemos? Hay dos hombres en la Biblia que la misma Escritura declara que fueron humildes. En el Antiguo Testamento fue Moisés. ¿Cuántos lo sabemos? El Señor del testimonio decía que era manso y humilde. Tenía estas dos características. En el Nuevo Testamento hay otro, nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, hermano, que en una de los
apóstol nos describe que él, siendo rey, se despojó, dice, ¿verdad? Y se humilló, tomando forma ¿de qué? De hombre. ¿Qué necesidad tenía el Señor Jesús de ser como nosotros? Ninguna. ¿Qué tal si nosotros agarramos esos ejemplos y nos damos cuenta? El Señor no tenía necesidad, hermano. Mira, el Señor nada le costaba deshacer este montón de hombres que habíamos pecadores, ¿verdad? Y hacer uno nuevo, Él, sin necesidad, hermano, de morir en la cruz, ¿verdad que no tenía necesidad? Pero Él decidió mostrarse a los hombres, se humilló. Tenía un trono, hermano, y lo dejó. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Y no solamente eso, en su humillación, la palabra de Dios dice que fue tentado por Satanás. Imagínense, ¿verdad? Aguantar aquello. La Biblia, la palabra dice que le digas a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Verdad que el Señor podía hacerlo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero Él, con el tal de ser humilde, ¿qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre. Eso es una muestra de humildad. Si a él nada costaba, hermano, cuando no le dijo a uno de sus discípulos, cuando Pedro le corta las orejas a uno de los que van y lo agarran, dice la palabra de Dios que él exhorta, le dice, no lo hagas porque legión de ángeles podría mandar el Señor para que me liberen. Ya que el Señor lo podía hacer, pero en su humildad que aguantó. ¿Qué vamos a aguantar a nosotros que nos digan un par de calumnias? Mas sin embargo, llamados somos a eso. Amén, hermanitos. Avancemos porque se nos trabó la carreta en el capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre. Como hay que detenernos, ¿verdad? ¿Qué entendemos por la tercera palabra que está en el versículo 2? Soportando. Ahí no dice amados, aunque está hablando del amor. La palabra soportar es aguantar. ¿Y qué tengo yo que aguantar? Las actitudes malas de otra persona. Eso es soportar. Pero eso solo debe de suceder en el cristiano. Quiere decir que nadie va a hacer lo que yo pienso, no todos van a pensar como yo pienso, no todos van a hacer lo que yo quiero que hagan. Y tengo que aguantar que otros no lo hagan, que otros no piensen así. Y no tengo, está hablando de pocas palabras de lo que nosotros conocemos como la tolerancia. Ahora, ¿y qué es lo que debemos de soportar? Bueno, claramente dice, ¿verdad? Soportándoos con paciencia los unos. Mire, hermano, ¿qué es soportar con paciencia? Es aguantar los unos a los otros. Este hermano no se peina, hermano, y a mí eso, pero me enoja, hermano. Y mira, siempre viene con el pelo para. Hermano, si el hombre así tiene el pelo, hermano, no se, por más que se eche gelatina, no se le va a sentar. Pero ¿qué tengo que yo? Aguantar que mi hermano así es, ¿verdad? Que el pelo de él no es igual al mío. El mío es colocho quizás, y usted dirá, este hermano todo no se peina, y eso, hermano, nos provoca que quizás creemos que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, aguante eso. Sopórtelo, porque es su hermano. Por él murió Cristo. Y si usted le ama, debe de tener la paciencia y orar para que esta persona cambie. Pero no lo vamos a hacer que cambie por sí solo nosotros. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Es Dios quien hace la obra. Porque más adelante lo va a decir que para eso el Señor vino a esta tierra. Para darnos de esos dones, para regalarnos de su gracia, para regalarnos de su misericordia. Pero para nosotros nos queda algo, hermano. Soportándolos con paciencia los unos a los otros. Y eso es lo más duro, ¿verdad? Más cuando encontramos personas que no piensan igual, que quieren imponer su idea. Mira, hermano, es mejor dejar que ellos se desahoguen. Usted no los va a cambiar. Yo no los voy a cambiar. Tengo que soportar. Tengo que soportar. ¿Por qué? Porque esa es una característica visible del caminar cristiano. Dice el versículo 2, con paciencia los unos a los otros. ¿Y en qué forma? En amor.
Está hablando el Señor, amén, iglesia. Mire, lastimosamente esto se ha perdido en la iglesia. Mire, tanto hermano. No vamos a hablar que tampoco hay que defender el pecado. Existen, hermano, formas incorrectas de corregir. En Gálatas se nos habló acerca de la forma correcta de corregir, se recuerda, ¿verdad? Con amor, considerándonos a nosotros mismos. En la iglesia no, hermano. En la iglesia, hermano, lastimosamente, no debería de ser así, no es lo correcto. A ese hermano que se lo lleve el diablo, ese hermano es un gran sinvergüenza, ojalá y fuego lo consuma. Así tratamos, hermano. ¿Qué tal si así nos tratara el Señor a nosotros? Saben que el Señor no vino a perder a nadie. Así se lo dijo a uno de sus discípulos. No he venido a perder las almas, he venido a salvarlas. Así que, hermanos, que Dios nos dé fuerza para poder soportarnos los unos a los otros. Saber que hay debilidad en el hermano, saber que hay debilidad en mí, saber que hay debilidad en mi hermano, pero como tengo amor para con él, voy a orar por él, voy a pedirle misericordia, porque de esa forma voy a estar mostrando que le amo. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amado hermano, usted y yo debemos de estar solícitos. La palabra solícitos es estar atentos, es estar, hermano, pendiente, aquello que debo de tomarle un gran interés. ¿En qué, hermano? Viene de la palabra solicitar. Solicitar el qué, hermano? Solícitos en guardar, dispuestos a guardar el qué, hermano? La unidad. Las divisiones en las iglesias no deberían de existir. No deberíamos de existir las divisiones. Como no piensa, este no es hermano. Por eso en la iglesia, hermano, nosotros tratamos la manera de ser una comunión abierta. Porque si otro hermano aceptó a Jesús, quizás en otra denominación, pero se ha arrepentido de corazón, debemos de verlo como nuestro hermano. Él es nuestro hermano en el Señor Jesús. Cuando vayamos, cuando el Señor nos lleve al cielo, hermano, no nos va a tener. Aquí están los proféticos, porque son más seguidos, son más guardados. ¿Usted cree que así va a ser, hermano? Todos somos un solo cuerpo. Y así como lo vamos a hacer allá, el apóstol nos está demandando que desde ya nosotros vivamos como un solo cuerpo. ¿Para qué? Para llegar a la plenitud, la unidad perfecta. Dice el versículo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debe de haber paz en los hermanos, debe de haber paz en nosotros, claro. Estas son luchas diarias con las cuales todos nosotros estamos peleando a diario, mis amados hermanos. Cada día es una lucha. No se sienta frustrado porque no lo logró. Tiene una nueva oportunidad para volver a empezar. Si somos humildes, si somos mansos, pero si hay una altivez en nuestro corazón, que venga y me pida perdón él, yo no. Si él es el sinvergüenza, y yo que voy a... ¿A qué así decimos, hermano? Si él es el que me ha ofendido, si él es el que tal cosa. Imagínense. Hermano, ¿y por qué ella no va a aquella iglesia? Es que ahí llega un hermano, viera que no me cae muy bien. Eso no debe de existir. ¿Sabe? Eso da a entender que no nos hemos rendido completamente al Señor. Que no hemos comprendido que en el Señor somos un solo cuerpo. Amén, hermano. Somos un solo cuerpo, iglesia. El dolor de mi hermano me debe de doler a mí. El gozo de mi hermano me debe también a mí traer gozo. Las victorias de mis hermanos, las alegrías que ellos obtienen. ¿Cuánto nos hemos alegrado cuando un hermano Dios le ha dado una victoria? Así debe de ser el cuerpo de Dios. Verle, hermano, mire, contento porque ha comprado nuevos zapatos, mire, y tal vez usados son, hermano, pero los ha lustrado bien. Pero ya en nuestro corazón quizás no nos hemos convertido bien, ¿verdad? Con pequeñas cosas, hermano. No es que tal y tal cosa. Cuando esas expresiones se dan, porque no ha habido la madurez que se requiere en esa persona que se llama ser creyente. Todavía no ha crecido espiritualmente. Todavía no ha entendido que así es. Dice el versículo 4: un cuerpo
un espíritu. Estos 7 conceptos que se van a dar allí van a hablar de la unidad del espíritu. Un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Si alguien, hermano, cree que Dios envió a Jesús a morir por mí y que el Señor vendrá y nos llevará a los cielos, esta persona, ¿qué tiene? La misma esperanza que tengo yo. Y que me convierte en el mismo cuerpo de Cristo. No, pero ese no ora con la cabeza hacia abajo. Ese, quítele todo eso, iglesia. Quítele todo eso. Amémonos, soportémonos, veámonos como hermanos. No pensemos que somos más que a otras personas. En ninguna manera, hermano. Bueno, el apóstol Pablo se consideraba el más miserable de todos. El concepto que dijimos no había que ver, hermano. Ay, en nuestra iglesia, quítese eso, hermano. ¿Cuál es su iglesia? La iglesia es de Cristo, amén, hermano. Ay, es que acá que no sé, hermano, eso es religiosidad. ¿Sabe qué es? Muchas veces es jactancia. Y no hay amor. Cuando se demuestra que debe de haber amor, eso nos separamos, vamos a negar caso, chico, hay un pecado, te va a contaminar. En vez de irlo a exhortar con amor, porque es necesario que se debe de exhortar también. La forma correcta es con amor, hermano. Vuelva al camino del Señor. Dios te está dando la oportunidad. El Señor le ama, extiéndale la mano. Esa es la forma correcta, ¿verdad? El versículo nos lo dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si este hermano cree lo mismo que yo, ha confesado a Jesús como el Señor de su vida, tiene el mismo Espíritu Santo que yo tengo, mis amados, cree lo mismo que yo creo, ¿qué es? Parte del cuerpo de Cristo. Debo de amarlo, debo de soportarlo. ¿Por qué? Porque también es mi hermano. Porque Cristo murió también por él. Y porque es necesario que yo conviva con él como un solo cuerpo. El fin de lo que el apóstol Pablo explica de la iglesia como un cuerpo es que nos necesitamos el uno otro. Lo trató en Romanos, donde decía, hermano, que cada uno de nosotros somos un miembro dentro de todo el cuerpo. Y decía que los miembros más pequeños muchas veces, hermano, son importantes como también los miembros visibles, otros miembros son más grandes, pero dentro del cuerpo son necesarios. ¿Para qué? Para que el cuerpo funcione correctamente. Para que la iglesia sea visible en la tierra, ¿qué debe de funcionar, hermano? La unidad, el amor. ¿Por qué? Porque somos del mismo cuerpo. Porque es un mismo Señor el que nos salvó. Hacia el mismo cielo vamos. Pero esto, pues, no vayamos a caer tampoco en el ecumenismo del error, ¿verdad? No, si todos hay que creer lo mismo. No, hermano, cuidadito, porque algunos dicen ser cristianos, pero ellos no creen que Jesús vendrá otra vez. Algunos dicen, hermanos, que ya vino. Algunos dicen que aquí es el infierno, porque no, está hablando de cuál es la verdadera unidad del Espíritu. El que cree lo mismo. Amén, hermano. El que tiene la misma esperanza. El que tiene el mismo Espíritu Santo, no el Espíritu del bautismo. No está hablando tampoco el que tiene el mismo bautismo, pero no está hablando, hermano, del bautismo donde lo meten en agua a usted, sino del bautismo espiritual. ¿Cuál es? Aquel que el Señor ha puesto en su corazón, que le ha cambiado. El bautismo que nosotros hacemos en agua es nada más el que un símbolo de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que hemos sido sellados con el Espíritu desde el momento en que creímos. Desde entonces usted ha sido bautizado, ha sido teñido de que es que cristiano. Entonces, esas son las características de la unidad del Espíritu. No está hablando, hermano, de que todos, hay algunos que no creen que el cielo existe y dicen ser cristianos. Entonces, hermano, estamos hablando del mismo cuerpo. Ya no. Aclara cuáles son, ¿verdad? ¿Hemos aprendido algo esta noche, hermano? Lastimosamente no pudimos avanzar, pero la próxima semana estaremos estudiando lo siguiente. Porque